cuerpo de intelectuales, profesores, pensadores, gente preocupada por los destinos de Argentina, pretendemos esto, mostrar que hay gente que piensa distinto, mostrar que hay gente que piensa más allá de lo políticamente correcto, mostrar que existe en Argentina una capacidad intelectual instalada, que normalmente está desplazada de los centros de producción de sentido. En este caso, yo soy amigo entrañable de Horacio Cañete, para mí es uno de los hombres más interesantes que tenemos en orden a la política internacional. En el caso de Emilio Mañague, él es presidente y fundador de un centro de estudios estratégicos Santa Romana, y por último está Pereira Mele, que es miembro también del CES, que es un investigador, un especialista en geopolítica sudamericana. Así que, hecha esta presentación... Miren, en este tema de la metapolítica quiero tratar de hablar de cosas generales para después bajar a lo particular, en lo que yo entiendo que es la necesidad que tiene el país de vincular a las Fuerzas Armadas con el sindicalismo, con la Iglesia y con el poder económico, para acercarle al poder político algunas ideas que creo que no las está viendo, más allá de la ideología, estoy en estos sagrados lugares que me encanta, he venido otras veces, pero bueno, políticamente yo soy radical, o sea que esto es para que no crean que estoy criticando al gobierno de Cambiemos, ¿no? En esta estructura, bajando de la metapolítica, el Centro de Estudio ha tratado de concentrar los factores de poder que existen en la Argentina en un pentágono, en 5, manifestando que está, por un lado, el poder político, que comprende a quien ejerce el poder, el gobierno, y a su vez la oposición, el poder económico, representado por todos, desde la Unión Industrial Argentina a todos los que la integran, el poder religioso, que realmente en nuestro país y en América del Sur y en toda la América, no quiero decir América Latina porque es un término que viene del latiní que no le gusta a Alberto, ¿sí? Lo considera, se enoja, considera que es un término despectivo, pero bueno, y es cierto lo que decís, pero bueno, es un factor de poder, el factor religioso, y ni les cuento ahora con un papa argentino, y encima que le han puesto el rótulo de papa peronista, ¿sí? Que no creo que sea tan así, pero no importa, y después están las fuerzas laborales, el poder obrero, debidamente organizado, a través de la representación de la Confederación General del Trabajo, y hay otras más, está dividido, hay algunas, pero todos terminan representando. Y por último, tenemos que incluirlo, porque es un factor de poder que emerge de la Constitución, que son las Fuerzas Armadas. En la medida que esos 5 factores de poder ha existido un equilibrio entre ellos, respetándose la zona de influencia que los mismos tenían, bueno, el país, bien o mal, caminó hasta con revoluciones, pero esto como funcionó con equilibrio, bueno, permitió que en los últimos 27 años, voy a separar los últimos 5 años, el país estuviera funcionando estos factores de poder en equilibrio. Pero en los últimos tiempos, uno de esos factores de poder, que es las Fuerzas Armadas, ese equilibrio desapareció. Las Fuerzas Armadas del país, hoy día en la Argentina, no constituyen un factor de poder. Y al dejar de constituir un factor de poder, ese equilibrio de los 5 factores de poder se ha venido abajo. Y hay que ayudar a reconstituir. ¿Y por qué se ha venido abajo este factor de poder? Miren, lo más importante es que después de 1983, ya las Fuerzas Armadas no solo venían totalmente desgastadas, sino
criticadas y odiadas por el pueblo argentino porque se habían convertido en un ejército represor en su propio país, ¿sí? Sino que para colmo tuvieron la mala idea, sin preguntarle a la comunidad, al pueblo, al argentino, al habitante, metieron al país en una guerra con las Islas Malvinas. Todo esto generó un descrédito tal que cuando se sale de eso en 1983, era tan terrorífico lo que habían hecho que lo que primero quiso hacer el nuevo gobierno democrático es decir, bueno, un momento, la vamos a tratar de poner en caja para que esto no ocurra nunca más. Y se dictaron leyes en ese sentido. Lo primero que hizo fue separar Fuerzas Armadas y le quitó lo que hacía la seguridad, que estaba constituido por la prefectura y la Gendarmería Nacional. Les dio entidad propia y lo pasó a través de un ministerio específico que crearon, ¿sí? Que es el Ministerio de Seguridad. Bueno, y después dictó la Ley de Defensa Nacional, donde expresamente prohibió que las Fuerzas Armadas participaran y actuaran en política interior del país. Tal vez lo más importante de esta circunstancia es que esta ley recién fue reglamentada en el año 2006. La ley se dictó en 1987, la época del doctor Alfonsín, y siendo presidente de la Nación, el doctor Néstor Kirchner sacó el decreto 727 con el cual reglamenta esa ley, ¿sí? Y especifica expresamente que la función de las Fuerzas Armadas es actuar cuando el país se ve atacado pura y exclusivamente y únicamente por un gobierno extranjero. No podía uno meter en ninguna otra cosa. Bueno, ¿esto a qué condena a la Fuerza Armada? En aquella época les digo que yo coincido totalmente con lo que se hizo. Era necesario ponerle un límite, estábamos todos asustados, veníamos de una situación caótica, coincido totalmente con lo que se hizo. Era acotar. Y se la acotó de una manera tal que las Fuerzas Armadas pasaron a tener una irrelevancia total. Y entonces, dentro de esos 5 factores de poder que he mencionado, el de las Fuerzas Armadas cayó abruptamente. Ahora, cuando nos referimos a esto, tenemos que tener bien en claro, y es ahí donde yo me refiero al uso del término metapolítico tuyo, de que hemos llegado a confundir lo que es la institución con las personas que conducen a la institución. La institución Fuerzas Armadas son las que crean la nación argentina, nos guste o no, es así. Entonces es una institución que está más allá y reconocida constitucionalmente de los hombres que la han dirigido. La que fue genocida no es la institución Fuerzas Armadas, la que fue genocida fueron los hombres que estuvieron al frente de ella, que se valieron de los recursos, de las actitudes y de los objetivos que la misma tiene. Miren, yo quiero decirle, hice bien que fue clara la distinción, la institución de las personas que estuvieron al frente, que eso sí fueron genocidas, ¿sí? Y me gustaría leerles, ya que estoy acá, en esta casa, donde la influencia y el nombre del que fuera presidente de la Nación Argentina, el general Juan Domingo Perón, pesa muchísimo, se siente por todos lados, observen todos esos diarios, son reales de aquella época. Entonces, voy a darle lectura a lo que él decía de la Fuerza Armada para estar en consonancia con la casa, ¿sí? Para estar en consonancia con la casa. Y el presidente Juan Domingo Perón, 2 meses antes de su muerte física, él preparó personalmente y anunció públicamente el 1 de mayo de 1974 un documento que se llama El Modelo Argentino para el Proyecto Nacional, que ustedes lo conocen de memoria, ¿sí?
Pero hay un capítulo especial a las Fuerzas Armadas, de donde él proviene. No nos leemos que era un militar. Y dice, las Fuerzas Armadas y su continuidad en el tiempo como institución. O sea que ya él mismo preveía diferenciar a la institución de las personas. Las Fuerzas Armadas son parte del pueblo y como tal están integradas con el mismo. La unión y solidaridad del pueblo y las Fuerzas Armadas son una precondición para que fructifique la democracia social de nuestro modelo argentino. Esto significa que si bien nuestras instituciones armadas, ante la eventualidad de un conflicto militar, van a constituir la columna vertebral del sistema de defensa, su participación no se limitará a prepararse para esas posibilidades, sino que también colaborarán firmemente en los esfuerzos en que se empeña el Estado argentino y el resto de los sectores nacionales con la finalidad de alcanzar y consolidar el desarrollo armónico de la República. Y para eso entonces es necesario que el factor de poder, que son las Fuerzas Armadas, hay que elevarlo. Y ahí es donde viene la tesis que yo quería desarrollar en esto. Para poder elevarlo, es necesario que este factor de poder, que son las Fuerzas Armadas de la Nación como institución, independientemente de las personas que la conforman, se tiene que constituir en una, entre comillas, subrayado grande, política de Estado. No puede ser que lo que hace a las Fuerzas Armadas, que es la barcaza junto con las relaciones exteriores, donde está metida la Argentina, porque puede discutir de agricultura, de convenios laborales, de si hay mayor o menor cantidad de gente por debajo de la línea de pobreza, son temas nacionales. La barcaza que va por el mundo y que se llama Argentina, está primero contenida por las relaciones exteriores y las Fuerzas Armadas, que son las que le dan capacidad de disuasión a las decisiones que se tomen en materia internacional por el Ejecutivo. ¿Cómo hacemos para tratar de convertir esto en una política de Estado? Primero diferenciándola. Una cosa es la política de gobierno que dura mientras que dure ese gobierno. La política de Estado es aquella política que dura durante el tiempo que los factores sociales de la comunidad donde se ha insertado lo hagan hacer. O sea, que supera varios gobiernos. Y esto es lo que tenemos que hacer. Pero para poder lograr convertir esto en una política de Estado, es necesario primero convencer a aquellos que detentan el poder, que tienen que entender que las Fuerzas Armadas nos tocan de cerca a todos, porque las Fuerzas Armadas son las que representan la soberanía nacional, porque en las Fuerzas Armadas se encuentra el patriotismo, y estos dos valores, patriotismo y política de Estado, en mi concepto creo que son clave para ayudar a cerrar la brecha que puede estar existiendo hoy en día en la Argentina. ¿Discutible o no? Dijimos, Alberto, que uno tiene libertad para exponer una parte. Y entonces, termino con esto. Si esto es así, hoy día necesitamos entonces que de los 5 factores de poder en los que hemos englobado a presión todos los factores de poder que hay en el país, necesitamos que esos otros 4 factores de poder den una mano para que el factor de poder militar vuelva a ser lo que era. Y para esto hay que ponerle al Ejecutivo, al gobierno, ir a hablarle y decirle, señores, aparte de discutir los temas diarios, es muy importante poner en la agenda de los argentinos
poner en la agenda de los argentinos el tema de las Fuerzas Armadas. La CGT, el movimiento obrero debidamente organizado, después de tantos años de lucha, es uno de los 5 factores de poder que hacen a la integridad del país. Ni contarles el de la semana pasada, que en todos los diarios salió durísimo mensaje de la CGT. Si se veta la emergencia social, habrá un escenario de conflicto. ¿Qué pasa entonces si de repente la CGT, esto mismo que estoy diciendo, lo hemos expuesto y lo vamos a seguir exponiendo en el factor religioso y en el factor económico, en la unidad nuclear? ¿Qué pasa si estos factores de poder le dicen al Ejecutivo, al gobierno, al poder político? Empecemos a discutir qué vamos a hacer con nuestras Fuerzas Armadas. Es necesario que se ponga el tema de las Fuerzas Armadas en el programa de discusión y análisis en la comunidad nacional. Y esta es la tesis final. Señores, yo creo que hoy día la CGT, por la crisis en la que está pasando el país y la que se viene, tiene que tener muy en claro, tiene que tener el poder obrero organizado, de que ya ha adquirido una mayoría de edad, que tiene pantalones largos y que pueden imponer su idea por sí solo, sin necesidad, lo digo con todo respeto, de tener que recostarse en un partido político. La CGT es un factor de poder de la nación argentina. Tal vez a través de un partido político llegaron a ser lo que hoy en día son. Pero hoy tienen un traje y pantalones largos para pensar, envolverse en la bandera nacional y decir qué podemos hacer por nuestro país. Y les cuento que muchísimo, porque tienen de todo para ayudar al país. Bueno, esta es la tesis. El sindicalismo es necesario que, aparte del tratamiento de los temas que hacen específico a la CGT, tiene que ampliar su visión a todo lo que hace a la nación. Y entre ellos, la temática de las Fuerzas Armadas. Decirle al gobierno, póngame este tema en la agenda de discusión nacional. Gracias. Bueno, quiero agradecer a todos, disculpar, las que me disculparon. También tenía que ver con esto, ¿no? La reunión con la pastoral era muy importante y por eso no estuve. En esto que en la vorágine de cosas que uno tiene, este encuentro de geopolítica y pensamiento estratégico nos quedó en medio de la vorágine, ¿no? De cosas, de todos los gremios, hoy hay una reunión con el gobierno, pero bueno, el esfuerzo es darle tiempo a estas cosas, ¿no? Como bien decía Emilio, que es un radical que hace peronismo explícito. Porque la tesis de él está contenida en el modelo nacional, cuando dice que el movimiento sindical tiene que cumplir su función de defender los derechos de los trabajadores, trascender eso y generar mejores condiciones de vida para los trabajadores y su familia, y trascender esta segunda misión y participar en la discusión del modelo social que aspira, que es el final de la tesis de Emilio, y que demuestra además algo que siempre decimos, ¿no? Porque ese Perón que dijo esas cosas también tuvo ese abrazo con Malvin, que costó mucho comprender a los peronistas, a los radicales, a todos, ¿no? Que en ese gesto lo que estaba planteando Perón era que la justicia social solo lo íbamos a alcanzar los argentinos a través de la unidad nacional.